Elegido, comenta el número 777 si tú también crees que Dios tiene el poder de revertir cada mentira que dijeron sobre ti. Tú sabes lo que se siente cuando distorsionan tu nombre, cuando personas que tú ayudaste, que tú amaste, se convierten en eco de rumores maliciosos. No fue solo un comentario. Fue un ataque frío, calculado, disfrazado de preocupación, pero cargado de veneno. Dijeron que tú habías cambiado, que te creías mejor que los demás, que tu silencio era arrogancia, que tus decisiones eran errores. Hablaron de ti como si conocieran tu alma, cuando lo único que conocían era su propia envidia. Y lo más doloroso no fue lo que dijeron. Fue ver cuántos creyeron. Pero escucha con atención, porque esta palabra no llega a ti por casualidad. No es un video más. Es una señal de lo alto. El cielo ha visto cada injusticia, cada vez que lloraste solo después de enterarte de las calumnias. Cada vez que tuviste que seguir sonriendo con el corazón roto. Cada vez que escogiste el silencio para no rebajarte al nivel de quienes te atacaban. Dios lo vio. Y Dios no es indiferente. Cuando los hombres intentan destruir a alguien con palabras, lo hacen pensando que no habrá consecuencias. Pero cuando esas palabras tocan a un elegido, provocan algo más profundo, activan la intervención divina. Porque tú no te defendiste, Dios decidió hacerlo por ti. Muchos se burlaron. Dijeron que tú no ibas a llegar lejos. Que tu fuego se apagaría. Que tu fe era una locura, que tu proceso era un castigo. Dijeron que tú te lo buscaste, que tú merecías el rechazo. Algunos incluso celebraron tu caída, como si tu fracaso les diera paz. Pero lo que no sabían es que estaban hablando de alguien que Dios había separado. Que el aceite que hay sobre ti no lo pusieron los hombres, y por eso los hombres no lo pueden quitar. Que el proceso que viviste no fue destrucción, sino preparación. Que mientras ellos hablaban, Dios trabajaba en silencio. Y ahora, el tiempo está llegando. No para que tú te exaltes, sino para que la verdad salga a la luz. Porque cuando Dios decide honrar a alguien, lo hace de manera que hasta los enemigos tienen que mirar. Así como hizo con José en Egipto. Sus propios hermanos lo vendieron, lo enterraron con sus palabras, lo dieron por muerto. Pero Dios lo levantó en un lugar donde ellos tendrían que verlo, y no solo verlo, sino necesitarlo. Lo mismo viene sobre ti. Dios no va a devolverte al lugar donde te lastimaron para humillarlos. Te va a posicionar tan alto, que será imposible que no reconozcan que fue Él quien te levantó. Las puertas que están a punto de abrirse para ti no se deben a tus conexiones, ni a tu estrategia, ni a tu talento. Se deben a tu obediencia en medio del dolor. A tu silencio cuando todo dentro de ti quería gritar. A tu fidelidad cuando nadie te veía. Y eso tiene recompensa. No es orgullo. No es vanidad. Es justicia. Porque Dios no permite que una voz mentirosa tenga la última palabra sobre uno de sus elegidos. Él es el Dios que reivindica, que exalta al humilde y calla la boca del mentiroso. Prepárate, porque quienes te señalaron, tendrán que reconocerte. Elegido, hay algo que necesitas entender de una vez por todas, tu historia no termina con lo que dijeron de ti. Dios no construye tu destino con base en la opinión de los hombres, ni permite que sus juicios definan tu propósito. Ellos te etiquetaron según lo que vieron en tu momento más frágil, pero no sabían lo que Dios estaba formando en secreto. Te difamaron porque no podían controlar tu crecimiento. Porque tu transformación incomodó a quienes estaban cómodos en la mediocridad. Porque tu brillo, aunque herido, seguía encendiendo luz en lugares donde muchos preferían la oscuridad. No se trataba solo de chisme. Fue un intento espiritual de silenciar tu llamado. Y por eso, el cielo tomó nota. Lo que te hicieron no fue justo. Ellos sabían que estaban tergiversando los hechos. Sabían que sus palabras podían cerrar puertas para ti. Algunos hablaron con malicia, otros, con cobardía, repitieron lo que oyeron sin jamás preguntarte la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad no les interesaba. El objetivo era dañarte, reducirte, hacerte desaparecer del lugar donde Dios te plantó. Pero no pudieron. Porque aunque hablaron mucho, tú seguiste en pie. Y no solo eso, seguiste sembrando, sirviendo,
caminando, aunque por dentro te sentías traicionado y roto. No fuiste perfecto, pero fuiste fiel. Y eso, para Dios, vale más que 1000 palabras humanas. Ahora el tiempo ha llegado. El tiempo donde la verdad va a emerger por sí sola. No tendrás que gritar ni defenderte. El mismo Dios que te vio llorar en lo secreto, te va a levantar en público. No como una revancha, sino como una vindicación divina. Él no te preparó en el dolor para dejarte en la sombra. Él no permitió que pasaras por el fuego para que terminaras como ceniza. Tú eres oro, y el fuego solo te purificó. Y cuando el oro brilla, no necesita anunciarse. Solo necesita ser expuesto. Dios te va a exponer. Y no será para que te gloríes. Será para que el mundo sepa que Él escoge a quien quiere, unge a quien quiere y levanta a quien todos descartaron. Esos que antes te veían como amenaza, ahora no tendrán otra opción que reconocer la mano de Dios sobre ti. Y oirás frases como: yo siempre supe que había algo especial en ti. No entiendo cómo lo lograste, pero me alegro por ti. ¿Podrías orar por mí? Muchos que antes te ignoraron, ahora buscarán tu consejo. Algunos que participaron de las mentiras, vendrán con excusas, con sonrisas fingidas, esperando que tú no recuerdes lo que hicieron. Pero tú recordarás. Y aún así, Dios te pedirá que los trates con misericordia. Porque esta honra que viene sobre ti no es para alimentar tu ego, es para mostrar que quien camina con Dios no necesita vengarse. Él se encarga de todo. Tu postura en el momento de la honra va a revelar cuánto maduraste en el tiempo del dolor. Y eso también hará parte del testimonio que el cielo está construyendo a través de ti. No estás siendo levantado solo para ser celebrado. Estás siendo levantado para ser una prueba viva de que Dios defiende a sus elegidos, incluso cuando todos se levantan contra ellos. Elegido, mientras tú llorabas por las mentiras, otros se reían creyendo que te habían destruido. Pero se olvidaron de algo: el favor de Dios no se cancela con rumores humanos. Ellos podían cerrar bocas a tu favor, manipular historias, hasta convencer a personas cercanas de que tú eras el problema, pero no podían tocar lo que Dios puso dentro de ti. Y eso es lo que más les molesta, que a pesar de todo, sigues siendo tú. Sigues siendo luz, sigues siendo llamado, sigues siendo escogido. No te pudieron reemplazar, ni borrar, ni silenciar. ¿Sabes por qué? Porque fuiste marcado con propósito. Y el propósito no se cancela con calumnia. Mucha gente se alejó cuando más los necesitabas. Personas que tú jamás esperabas se quedaron en silencio, o peor aún, se unieron al murmullo. En tu corazón, gritaste a Dios: ¿dónde están los que decían amarme? ¿Dónde están los que prometieron caminar conmigo? Y en ese eco de abandono, el cielo respondió con silencio, no porque Dios no te escuchara, sino porque estaba permitiendo que vieras quién era quién. Te dolió, pero fue necesario. Porque el lugar al que Dios te está llevando no puede estar lleno de personas con corazones sucios, lealtades quebradas y lenguas venenosas. Él tuvo que limpiar tu entorno, aunque eso implicara dolor. Tu aislamiento fue protección. Tu rechazo fue redirección. Y ahora, cuando los cielos comienzan a moverse a tu favor, no será una sorpresa para quien te conoce espiritualmente. Porque los verdaderos espirituales ya sienten que algo está a punto de pasar contigo. Hay una atmósfera que te rodea. Hay promesas que estaban ocultas y ahora empiezan a activarse. Dios está preparando una escena donde tu nombre será restaurado. No para venganza, sino para testimonio. Y esa escena será pública. Así como tus lágrimas fueron en secreto, tu honra será delante de muchos. No porque lo buscaste, sino porque lo mereces. Porque no caíste en el juego del odio. Porque no te rebajaste a sus niveles. Porque aunque podrías haber respondido, elegiste el silencio. Y ese silencio fue tu mayor grito de fe. Mucha gente se burló del proceso que viviste. Dijeron que te lo merecías. Te vieron quebrado y asumieron que estabas acabado. Pero nunca entendieron que Dios rompe lo que quiere usar. Que antes de usar a alguien, Él lo quiebra para que no dependa de su orgullo, de sus fuerzas ni de su imagen. Dios te quebró, pero no para destruirte. Te quebró para reconstruirte mejor,
más profundo, más limpio. Y ahora, el eco de lo que hablaron de ti será silenciado por lo que Dios hará contigo. Las voces que te calumniaron tendrán que callar. No porque tú las enfrentes, sino porque tu fruto hablará por ti. Los resultados que Dios traerá a tu vida serán tan evidentes que nadie podrá negar que hubo intervención divina. Incluso los que no creen en Dios, van a decir, esto no es normal, algo lo ayudó. Y sabrás que fue la mano de tu Padre. Él no olvidó ni una lágrima. No pasó por alto ni una injusticia. Y aunque parecía que el cielo estaba callado, en realidad estaba diseñando un escenario perfecto para tu reivindicación. Elegido, prepárate. Lo que viene no es fama vacía. Es gloria de Dios manifestada en ti. Y será tan fuerte, tan clara, que los mismos que sembraron dudas sobre tu nombre, serán obligados a decir, él sí fue escogido. Ella sí tenía un llamado. Nos equivocamos. Y cuando eso pase, no será para que los mires con soberbia, sino con paz. Porque tú sabrás que no necesitaste defenderte, solo necesitaste confiar. Elegido, hay momentos en los que Dios permite que el silencio te rodee para que aprendas a escuchar su voz por encima del ruido de la traición. Y eso fue lo que viviste. Estabas rodeado de voces que hablaban mal de ti, que te juzgaban sin saber, que te señalaban por errores que nunca cometiste o por decisiones que solo Dios había comprendido. Y en medio de todo eso, el cielo te entrenaba para no depender de la aprobación humana. Porque hay niveles a los que solo suben aquellos que ya no son movidos por la opinión de nadie, sino por la dirección de Dios. Te dijeron que estabas equivocado. Que lo ibas a perder todo. Que te ibas a quedar solo. Que estabas siendo orgulloso. Pero tú sabías en tu espíritu que algo profundo se estaba gestando. Que no era orgullo, era convicción. Que no era rebeldía, era obediencia. Que no estabas alejándote de todos por capricho, sino porque Dios mismo estaba cortando alianzas que te estaban contaminando. Elegido, Dios no te estaba aislando, te estaba santificando. Separándote. Poniéndote aparte. Porque hay un tipo de gloria que solo se manifiesta en quienes están dispuestos a pasar por la soledad del proceso. Y tú la pasaste. Dolió. Confundió. Pero no te mató. Y hoy estás de pie, no porque fuiste el más fuerte, sino porque fuiste el más dependiente. Dependiste de Dios cuando nadie más estuvo. Te abrazaste a su palabra cuando todo te decía que no tenía sentido seguir. Y esa fidelidad no quedó en el vacío. Ahora viene el tiempo en que tus frutos hablarán por ti. Lo que Dios va a hacer contigo no se podrá ocultar. Será tan evidente, tan sobrenatural, tan fuera de toda lógica humana, que hasta los que no creían en ti tendrán que inclinar la cabeza. Los que decían, ¿y tú quién te crees que eres?, ahora dirán, ¿cómo hiciste para llegar hasta ahí? Y tú sabrás que no fuiste tú. Fue Dios. Pero hay algo más que debes saber, cuando llegue el momento de la honra, no te olvides del proceso. Porque muchos quieren el reconocimiento, pero pocos quieren recordar el desierto. No seas como ellos. Que tu honra sea también una plataforma para levantar a otros. Que tu historia sane a quienes hoy están siendo difamados, traicionados, rechazados como tú lo fuiste. Porque tu testimonio no es solo tuyo. Es un mensaje del cielo para otros elegidos. Y a quienes te humillaron, no los ignores. No los odies. Porque cuando vean lo que Dios hace contigo, algunos no sabrán cómo acercarse. Se sentirán pequeños, culpables, avergonzados. Y tú serás prueba viva de la misericordia de Dios cuando los mires con compasión y no con rencor. Porque el verdadero poder no está en triunfar, está en triunfar sin perder el corazón. Eso es lo que te distingue como elegido. No solo la unción que cargas, sino el carácter que desarrollaste cuando todo te empujaba a ser como ellos. Y por eso, Dios te puede confiar honra. Porque sabe que no la usarás para humillar, sino para reflejar su gloria. Que no la convertirás en orgullo, sino en altar. Que no olvidarás que el que te levantó fue Él, y no tú. Prepárate, elegido. Porque vas a entrar en lugares donde tu nombre ya fue manchado, pero esta vez, entrarás no con vergüenza, sino con respaldo celestial.
Y los que antes te cerraron la puerta, ahora serán testigos de cómo Dios abre caminos donde no hay ninguno. Elegido, muchos pensaron que hablar mal de ti no tendría consecuencias. Creyeron que sus palabras iban a desaparecer en el aire. Pero olvidaron una verdad que el cielo jamás ignora: todo lo que se hace contra un ungido, el cielo lo registra. Dios no se quedó indiferente cuando distorsionaron tu carácter. Cuando jugaron con tu nombre. Cuando hicieron bromas sobre tu proceso, cuando rieron de tu caída, cuando usaron tu dolor como entretenimiento. Y tú, aunque herido, no maldijiste. No buscaste vengarte. No fuiste por ahí exponiendo a nadie. Te tragaste el llanto. Te callaste por amor. Te alejaste en paz. Pero no te rendiste. Y esa resistencia silenciosa fue un acto de guerra espiritual. Porque en lugar de responder con veneno, respondiste con fe. En lugar de convertirte en lo que ellos eran, te mantuviste fiel a lo que Dios dijo que eres. Eso fue lo que activó el mover de Dios a tu favor. Porque lo que está por venir no es una bendición normal. Es una respuesta celestial a una guerra espiritual que pocos vieron. Dios va a traer justicia de una forma que dejará a todos en silencio. Vas a recibir honra en los mismos lugares donde fuiste avergonzado. Vas a ver personas que antes se burlaban, ahora buscando tu consejo. Gente que te evitaba, ahora buscando cómo reconectarse contigo. Y no será por ti. Será por lo que Dios hará contigo. Porque cuando la mano de Dios se manifiesta, ya no hay argumentos. Solo asombro. Pero también debes prepararte espiritualmente. Porque con la honra viene la responsabilidad. No permitas que la restauración de tu nombre te suba a un trono que Dios no construyó. Recuerda, el mismo Dios que exalta también disciplina. Y Él te ama demasiado como para dejar que la honra se convierta en tu nuevo ídolo. Por eso, antes de llevarte al lugar de honra, Dios primero se encargó de arrancar de ti todo orgullo, toda necesidad de aplauso, toda dependencia emocional de las personas. Te dejó solo para que entendieras que Él es suficiente. Que no necesitas que todos te entiendan, solo necesitas que Dios te respalde. Y ahora que entendiste eso, ahora que aprendiste a vivir en el anonimato sin perder tu identidad, ahora sí, el cielo puedes ponerte. No porque cambiaste para agradar a todos, sino porque fuiste transformado para reflejar a Cristo. Y eso es lo que nadie entiende. Que tu proceso no fue solo para hacerte más fuerte, fue para hacerte más como Jesús. Él también fue difamado. También fue traicionado. También fue rechazado por los suyos. Y aún así, no dejó de amar. No dejó de cumplir su propósito. No se detuvo por lo que decían de él. Tú estás caminando por esa misma senda. Por eso, no temas cuando empieces a ver señales de honra. No pienses que es demasiado para ti. No te sabotees creyendo que no lo mereces. Porque Dios no honra a los perfectos, honra a los procesados. A los que pasaron por el fuego y no maldijeron. A los que fueron aplastados y aún así dieron fruto. Ese eres tú. Y lo que viene sobre tu vida es una manifestación pública de una obra que Dios hizo contigo en secreto. Una prueba de que cuando el cielo te respalda, ningún infierno puede detenerte. Elegido, lo que pocos saben es que mientras tú caminabas con el alma rota, hubo momentos en que pensaste rendirte. No porque no tuvieras fe, sino porque el peso de la injusticia se volvió casi insoportable. Caminabas con dignidad por fuera, pero por dentro te preguntabas si realmente valía la pena seguir creyendo, seguir sirviendo, seguir amando a personas que solo sabían señalarte. Hubo noches en las que lloraste sin que nadie lo supiera. Días en que fingiste estar bien para no preocupar a los demás. Y aún así, seguías intercediendo por ellos, orando por quienes te herían, bendiciendo a quienes te traicionaban. Parecía una locura, pero era Dios refinando tu corazón. Y hoy el cielo te mira diferente. Porque no todos logran cruzar el fuego sin quemar su esencia. Muchos entran a la prueba y salen resentidos, endurecidos, fríos. Pero tú, aunque dolido, no permitiste que el dolor te transformara en lo que ellos eran. Sigues creyendo en el amor. Sigues creyendo en la promesa. Sigues creyendo en la restauración. Y por eso Dios te está reservando una honra que no será común.
No será un aplauso superficial. Será un respaldo visible del cielo que restaurará lo que fue quebrado y redimirá lo que fue manchado. Tu nombre, que fue distorsionado, será ahora sinónimo de fidelidad. Las mismas bocas que te atacaron serán usadas para testificar del mover de Dios sobre ti. Sin entender cómo ni por qué, reconocerán que lo que cargas no viene de ti, viene de arriba. Y esto, elegido, no es un castigo para ellos. Es una lección espiritual. Porque muchos creían que podían hablar de ti sin consecuencias. Que podían manipular tu historia sin que el cielo reaccionara. Pero ahora entenderán que cuando un escogido de Dios es atacado con mentira, el cielo mismo se mueve para restaurar lo que fue dañado. Y tú no vas a volver al mismo lugar. Vas a ser reposicionado más arriba. Porque el Señor no solo restaura, Él multiplica. Cuando los hombres quitan, Dios añade. Cuando los hombres difaman, Dios glorifica. Cuando los hombres excluyen, Dios eleva. Pero aún hay algo más profundo. Dios no te está levantando solamente para sanarte. Te está levantando para sanar a otros. Porque hay muchos que han vivido lo mismo que tú viviste. Muchos que fueron callados por el chisme. Que fueron alejados por la calumnia. Que fueron abandonados cuando más necesitaban apoyo. Y al verte a ti ser restaurado, ellos recibirán esperanza. Tu victoria no será solo tuya. Será una señal para los que aún están sufriendo en secreto. Y es por eso que este proceso fue tan intenso. Porque no era solo tu historia la que estaba en juego. Era un propósito mayor. Una generación que necesita ver que Dios todavía levanta a los rechazados, honra a los difamados y exalta a los humildes. Y tú serás esa evidencia viva. Elegido, llegó la hora de dejar de esconder tu historia. Porque lo que viviste no fue en vano. Cada lágrima, cada noche en silencio, cada persona que te dio la espalda, cada calumnia, cada burla, todo fue parte de un proceso sagrado. No eras tú siendo destruido. Era Dios preparándote para ser evidencia viva de su justicia. Y ahora, el cielo ha emitido una sentencia a tu favor. La gente que te difamó va a tener que mirarte de nuevo, pero esta vez no para burlarse, sino para honrarte. No porque ellos quieran, sino porque el mismo Dios que vio tu humillación va a provocar una restauración pública. Él no permitirá que el lodo que te arrojaron hable más fuerte que la luz que puso dentro de ti. Prepárate, porque la escena va a cambiar. Los que antes te evitaban, ahora te buscarán. Los que antes no creían en ti, ahora querrán aprender de ti. Y los que antes te cerraron puertas, serán testigos de cómo Dios abre portones imposibles. Pero lo más impactante no será tu ascenso, será tu corazón. Porque no cargarás amargura. No cargarás orgullo. Cargarás gloria, humildad y autoridad. Elegido, muchos te vieron en el hoyo, pero no todos te verán en el trono. Porque lo que Dios está a punto de hacer contigo no será una exhibición para alimentar tu ego, sino una manifestación de su gloria. Y para eso, Él tuvo que pasar años trabajándote en secreto. Te quebró sin destruirte. Te redujo sin anularte. Te vació, para llenarte de Él. Y si tú lo crees con todo tu espíritu, comenta abajo el número 777. Ese es el número del cumplimiento, de la justicia perfecta de Dios. Porque si el cielo habló a tu alma hoy, no fue casualidad, fue confirmación. Tú no serás recordado por la herida, sino por la victoria. Tu honra está más cerca de lo que imaginas.